Es maravilloso lo que Dios hace, es bueno lo que Dios hace, y para los que están por primera vez, estamos siguiendo, es muy difícil a veces, pero estamos tratando de seguir un estudio de la Biblia sobre Abraham, el padre de la fe. Y entonces vimos con sorpresa cómo Abraham es una persona que crece. O sea que la vida espiritual no es una vida que se da de la noche a la mañana, es una vida de progreso. Muchos cristianos se estancan, pero muchos cristianos crecen, y Dios quiere que usted crezca, porque si usted crece, usted recibe las bendiciones de Dios. No es que Dios bendice al uno y al otro no. La Biblia dice que Dios bendice hasta al malo, al que no es justo. Al justo y al no injusto les da el sol todos los días. Hace venir su lluvia sobre buenos y sobre malos. Pero las promesas de Dios se cumplen a medida que usted las conoce, las cree y decide tomarlas para usted, las confiesa. Eso se llama crecimiento. No hay oportunidad de crecer. Entonces vimos cómo Abraham, capítulo 18 del Génesis, empieza a crecer y llega el momento en que él recibe una gran bendición de parte de Dios. Dios le había hecho una promesa hacía 24 años, pero se había demorado esa promesa. Y de una manera sorprendente, él y su esposa quieren ayudar a Dios. Y entonces ellos encuentran una costumbre. Ya eso lo pasamos hace como, usted lo puede repasar en el YouTube o en el Face, están los videos. Ellos quieren ayudarle a Dios a cumplir su propósito. Y hacen cosas. Si usted quiere ayudar a Dios a cumplir su propósito, no hay más que una manera. Es tomar la palabra con firmeza, empezar a tener una vida determinada, clara en lo espiritual, que usted haga esfuerzos, que haga propósitos, que usted no sea alguien que es cómodo si sopla buen viento, si no cae lluvia, si todo es fácil, sino que usted sea un cristiano de esos que algunos en la época pasada decían: si a mí me sacan de esta iglesia por esa puerta, yo me meto por detrás, pero yo soy de la iglesia. Yo tengo que congregarme, yo tengo que leer la palabra, yo tengo que orar. No el cristiano que con cualquier cosa viene un problema, viene una dificultad y ya dice: Dios como que no me ama, Dios como que no existe. Es un crecimiento. Y Abraham ha llegado a ese crecimiento. Entonces, eso está en los primeros capítulos, en primeros versículos del capítulo 18. Él hace una ofrenda especial para Dios, que dijimos sorprende porque eran 2 ángeles y Dios mismo. Dice que él vio 3 hombres, pero uno de ellos era el ángel de Jehová, que se cree que es lo que llaman una teofanía de Jesucristo. Y entonces él les ruega y les dice: no pasen de aquí, no pasen de aquí. Y bueno, no me voy a devolver, eso fue la predicación pasada. Y él les presenta una ofrenda siendo que eran ángeles, y les hace preparar 7 kilos de harina, un becerro de lo mejor, leche, miel, y los ve comer. Y no dice como dicen algunos: ¿para qué Dios? Si acaso Dios necesita. No, Dios no necesita. Pero usted tiene que estar en el propósito de crecer, tanto que usted aprenda el principio bíblico. Es mejor dar que recibir. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Mientras no haya un crecimiento, eso es difícil. Pero cuando hay un crecimiento, nosotros tuvimos un tiempo en nuestra iglesia en Pereira y había dificultades para pagar el arriendo. Realmente se congregaba gente
cuando más grande estaba la iglesia, la gente que hay esta mañana aquí, 40, 50 personas era lo máximo. Y se pagaba un arriendo porque en Pereira los arriendos son costosos, carito. No había para el arriendo. Y orábamos a Dios. De pronto aparece una señora y dice: yo soy comerciante, yo tengo un negocio en tal centro comercial y quiero que me permitan hacer algo. Yo pensé, dije, esta señora, ¿qué será? Yo le dije, bueno, pues usted puede hacerlo, pero hablamos después de que termine la reunión. Cuando terminó la reunión, ella dijo: lo que pasa es que yo me crié en un hogar cristiano y yo sé la bendición que es diezmar. Yo quiero, pastor, que me permitan dar el diezmo en esta iglesia. Y yo le dije: ¿y por qué no viene usted mejor? Dijo: yo sí quiero venir, pero yo sé que hay una bendición en el diezmar. Y uno dice, bueno, hay gente que va a la iglesia y cuando llega el momento de los diezmos y de las ofrendas, al pastor lo ven con esa mascarita. ¿Sí me está copiando? Le ven esa mascarita y dicen: no, esto aquí. Se agarran los dos bolsillos con cada uno una mano y dicen: aquí se tiene uno que cuidar. Y una señora que no iba dice: yo creo en eso. Yo le pregunté: ¿por qué cree? Dice: porque mi mamá logró salir de la miseria buscando a Dios y siendo fiel en sus ofrendas y en sus diezmos. Bueno, ahí le dejo esa lectura. Ahora Dios comienza a mostrar un crecimiento, un progreso de su propósito con Abraham, pero yo dije: Dios no improvisa. Dios ya tiene para usted las promesas. Somos nosotros los que hacemos que las promesas se demoren en cumplir. Entonces él le dice, después de esa ofrenda: ¿dónde está Sara? Eso está allí. Y él le dice: está aquí en la cocina. Y él le dice: por el tiempo de los hombres, Sara dará a luz un hijo. Y ella se ríe. Pero ese mismo día Dios decidió cumplir, porque el tiempo de los hombres era 9 meses de embarazo. Ella tuvo su bebé, Dios cumplió su palabra. Pero sigue el progreso de la vida espiritual de Abraham. Dios empieza a mostrarnos cómo es Abraham. Entonces en el capítulo 18 y el versículo 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Mire esto. Dios nos muestra la confianza que él tenía en Abraham. Ahora yo pregunto, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿será que Dios puede expresar esa misma confianza en usted o en mí? Somos débiles. Las situaciones nos afectan. Nosotros somos a veces muy dados a lo que ven nuestros ojos, muy dados a lo que oímos, muy dados a la realidad de la vida. Pero ¿cómo no vamos a ser dados a la realidad de la vida? Si usted se va a su casa y de pronto le espera tremenda pelotera, usted se va a su casa y de pronto abre su nevera y no hay nada, no sé, puede que a usted no le falte nada de eso, pero cuando usted abre su nevera, lo que hay allí es toda clase de licores y usted lo tiene guardadito y usted dice: no, es que yo he entendido que tomarse un trago de vez en cuando, eso no.
Porque estamos en el tiempo del evangelio liviano. Hay cristianos que toman, entre comillas, que fuman, que pelean, que hacen toda clase de mal. Pero la Biblia dice que el que espera en el Señor, reconoce sus pecados, le pide perdón a Él y trata con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de andar como Él anduvo. Él nos promete ayudarnos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Estamos uniendo este tema a la obra del Espíritu Santo, a cómo nosotros podemos avivarla o apagarla o contristarlo. Entonces Dios dice de Abraham: yo no le voy a encubrir a él lo que voy a hacer, porque es que yo sé que Abraham es un hombre que va a ser muy bendecido por mí. Y él lo sabe. Y él aprecia tanto su bendición que enseñará a sus hijos a que me busquen, y teman mi nombre, a que hagan mi voluntad después de él. Entonces Dios tenía la confianza de que Abraham iba a ser alguien que no solamente iba a ser un hombre de Dios, iba a ser un buen ejemplo, iba a ser alguien que animara a su familia a seguir las cosas de Dios. Yo sé que enseguida se nos viene el mundo encima, ¿no? Porque es difícil. Uno dice, no, uno cómo obliga a la familia, si ni los que supuestamente usted crió en el evangelio quieren venir y a ver qué puede hacer usted. Pero recuerde lo que dice San Mateo capítulo 5. Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? Para nada. Pierde su sabor y solo sirve para ser hollada y despreciada. Es tener una consistencia. El Señor dice, le va a enseñar a sus hijos, pero después de él. O sea, él iba a ser un ¿qué? Un buen ejemplo. Un buen ejemplo no es decir, yo creo en Dios. Porque hay gente que dice así, yo creo en Dios. Yo fui militar y llegaba un capitán que estaba loco. Yo no sé por qué permiten eso en las fuerzas militares. El señor loco llegaba. Y el señor llegaba a las 3 de la mañana con los ojos desorbitados. Nos levantaba en medio de las palabras más vulgares y decía, nos está yendo mal porque ustedes no buscan a Diosito. Levanten, y nos hacía para rezar 3 o 4 Padre Nuestros en medio de garrotera, en medio de malas palabras. Uno decía, pues este es un loco, había que hacerle caso porque era un capitán. Pero como usted no es tan loco, usted le dice a su familia, busquen a Dios. Y ellos dicen, sí, y busque a Dios, y ella ni siquiera lee la Biblia, no ora. Cuando yo le digo, hagamos el devocional, dice, espere que la película está buena. ¿Ah? Y ya sabemos, el culto es a las 11 aquí, ¿no? Pero ella a las 10:55 dice, espere otro ratico, echémonos otra roncadita. Y se viene a las 11:30. Estoy exagerando. No le ven pasión a usted, no le ven arraigo, no le ven firmeza por cualquier cosa. Ven que usted no es una persona seria, que de verdad ama a Dios. Pero Dios dice, yo sé quién es Abraham. Yo sé que él va a enseñar a sus hijos. Después de él les va a dar el ejemplo, porque él sabe que va a ser una bendición para las naciones. Va a ser una persona que va a bendecir a las multitudes. Y yo se lo he prometido y él me cree. Y él lo quiere hacer. Todas las promesas que Dios le ha dado a usted, Dios las va a cumplir. Uno no puede decir, no, es que yo llegué al cristianismo y Dios me dice que va a hacer que mi familia sea muy bendecida y yo veo es que mi familia es un fracaso. Pero hermano, primero mire cómo es su vida espiritual. Porque Abraham estaba allí y usted vio lo que hizo. Primero da esa tremenda ofrenda sin necesidad y él no dijo, no, estos son ángeles, estos no comen. Él lo hizo y los ángeles comieron. ¿Ah? Y ahora entonces Dios dice, no le voy a encubrir esto.
En Él hay una estabilidad. Allí mismo también dice en San Mateo capítulo 5, dice: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se enciende y se pone debajo, sino se pone encima para que alumbre. Así alumbren vuestras buenas obras delante de Dios. Hay muchas maneras en que usted puede aplicar esta palabra, pero necesita que usted se afirme, que se determine que si usted gobierna su casa, entonces usted imponga lo de Dios en su casa. Si usted gobierna su casa, si usted no gobierna su casa, no hay nada que hacer. Si usted ya perdió el pulso y usted habla de Dios, dicen: eso, hablamos de Dios más tarde, ahorita estamos eso. Entonces ya usted perdió el pulso. Pero si usted gobierna su casa, Dios quiere que usted dé el ejemplo, que su familia sepa, él se puede negociar cualquier cosa, es paciente, es comprensivo, pero no admite lo malo en la casa, y ya sabemos que su servicio a Dios no se negocia. Yo no le puedo llegar a decir: mire, le voy a regalar un televisor, pero deje de ir a esa iglesia. Yo no puedo llegar a decirle: mire, de ahora en adelante va a tener un mercado cada semana, pero no vuelva a los cultos. Ellos dicen: yo le puedo decir eso, pero yo sé que ella, eso no lo negocia. ¿Por qué? Porque usted sabe que este evangelio no es buenas personas. El evangelio hace buenas personas. Sí, Señor, pero el evangelio no es buenas personas. Este evangelio es bendiciones de Dios, sanidad, liberación, protección. Amén. Sí, el evangelio es bendición de Dios, pero el evangelio, sobre todo, lo dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Lo recuerda? Porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Denle un aplauso a Jesús. El evangelio es la salvación del alma. Por eso no es negociable. No se puede negociar. No hay que yo no le ayudo, que yo no le doy, sino que hay una salvación, y esa salvación que se cree que se ha recibido, hay que hacerla resplandecer y participarla a otros. Dios le dice a Abraham: yo tengo confianza, yo sé que usted le va a enseñar a sus hijos y a sus hijas después de usted. O sea, ya lo dijimos, usted va a ser un buen ejemplo. Entonces Dios le muestra a él su plan. Algunos creen que el plan de Dios era ir a destruir a Sodoma y Gomorra, pero Dios le muestra a Abraham y nos muestra a nosotros su plan. Mire, Abraham, yo voy a ir a Sodoma y voy a mirar, a verificar si es verdad que hay tanta maldad, porque he oído de la maldad. Y Abraham, que conocía a Dios, yo creo que él decía: Señor, usted no ha oído, usted sabe, porque usted lo sabe todo. Yo he oído de la maldad y voy a ir a ver, y si es cierto, lo voy a destruir, y si no es cierto, también voy a saberlo. Y él sabía, y él tal vez recordaba a mi sobrino Lot. Permítame especular, se habían separado, algunos creen que hacía ya casi 20 años, porque antes de irse Lot, él todavía no tenía a Ismael. Ismael ya tenía cerca de 14 años. Entonces él seguramente recordaba: mi sobrino Lot, yo lo enseñé a orar, yo lo enseñé a confiar en las promesas de Dios, pero él es un poco liviano. Permítame especular, lleva 20 años en Sodoma. Yo creo que él, que es un poco flojo, por lo menos se ha ganado 20 personas en Sodoma en 20 años. Pero entonces él le dice a Dios: ¿cómo es, Señor? Porque dice que los ángeles se fueron. Si usted lee en el capítulo 19, dice que llegaron 2, o sea que el tercero era Dios mismo. Entonces dice que ellos se fueron, pero Abraham se quedó delante de Dios.
él se quedó. Dice el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Él siguió allí. Él no dijo: es el momento oportuno, Señor, hay que limpiar la tierra. Hay que limpiar la tierra. Era pastor en un pueblito y llega una mujer a congregarse. Esa mujer llega a congregarse en la iglesia. Yo no sabía que ella era la esposa del comandante de la policía en ese pueblito. Ella llegó, comenzó a congregarse. Después de un tiempo me di cuenta que era la esposa del comandante. Y entonces ese señor me mandó llamar. Y me dijo: pastor, aquí le tengo a esta gente. Sacó a todos los que tenía detenidos y dijo: quiero que les hable del evangelio y yo los voy a soltar. Yo les hablé del evangelio porque es de lo que sé hablar. Pero no le puse ni tanto cuidado a que los iba a soltar. Pero cuando se fueron, él me dice: ¿sabe, pastor? Yo creo que Dios nos puso en este pueblo para limpiarlo. Cada vez que tenga los detenidos, yo lo mando a llamar. Usted viene y les predica el evangelio y yo lo suelto. Pero el que vuelva a coger, pastor, el que no pueda limpiar usted, lo limpio yo. ¿Entendió? ¿Usted cree que eso es de Dios? Es una ciudad sumida en droga, en delincuencia, en violencia. No es Armenia. Vaya a cualquier ciudad de Colombia. No es Colombia. Váyase para Europa. Cualquier ciudad de España. Cualquier nación del mundo. ¿Ha visto los documentales en Estados Unidos? Allá hay una droga que llaman el crack. Algunos dicen que es un derivado, es algo parecido al bazuco, pero es más fuerte, porque están asustados con el tal fentanilo. La llaman la ciudad de los zombies. Varios lugares y en varias ciudades, pero hay una ciudad en especial. Usted ve gente de todas las edades consumidos, atados por la droga. Ellos se ponen a perseguir a Colombia y a otros países, pero el veneno lo tienen allá. ¿Usted cree que Dios se alegra y dice: no, es haciendo esto? No, Él dice: voy, pero era una prueba para Abraham. La situación que hay en Colombia es una prueba para usted. Dios dice: no le voy a encubrir esto a Abraham, porque sé que él se esmera por buscarme y enseña a su familia a buscarme. Y le voy a contar lo que voy a hacer. Y el corazón de Abraham es tocado y él empieza a rogarle a Dios. ¿Sabe cómo llamamos eso a los cristianos? ¿Sabe cómo lo llamamos? Eso no es el que viene y: ¡ay, sí que está viniendo poquita gente a la iglesia! Yo voy andando y vaya harta gente. Eso no: ¡ay, el pastor sí que está predicando feo! No, eso es gente que suplica a Dios. El apóstol Pablo llega a decir en Efesios: miren, hermanos, oren en el Espíritu por todos los que predican. Oren por mí, para que cuando yo predique la palabra de Dios, hable con denuedo, hable de la palabra como debo hablar de ella. Es gente que logra cambios a través de la oración. Abraham empieza a rogarle a Dios: Señor, usted es el juez de toda la tierra. Si hay 50 justos, a usted no le importan esos 50 justos, sino que va a destruir a todo Sodoma y Gomorra, habiendo 50 justos. Y Dios le dice: bueno, está bien, yo escucho su oración. Si hay 50. Y él dice: ay, que es que este es tan carnal. Abraham es como uno de ustedes y Lot es como uno de ustedes. Entonces él dice: este es tan carnal que yo sé que en 20 años de pronto no se ha ganado 2 personas por año. Señor, ¿qué tal que haya 45 nomás? Bueno, hombre, si hay 40. Señor, 40, 30, 20.
A todas Dios le dice ¿qué? Si hay 20. Señor, tal vez 10. ¿Sabe cuántos hombres significaba que se hubiera ganado a Lot para Cristo, para Dios, perdón? No Abraham, Lot. Por año, si llevaba más o menos 20, para decirle que si había 10. ¿Sabe cuántos creía él que podía haberse ganado por año? Medio. 2 años para ganarse una persona. Usted me puede decir, no, pastor, yo salgo de aquí para arriba, yo a todo el que se me atraviesa le doy su tratado. No, usted no ha hecho nada. Usted me puede decir, como dice el que es que, ¿cómo lo llamo? Bueno, no lo llamo de ninguna manera, usted le pone el nombre. Y dice, pastor, yo sí he ganado gente, pero están en esa iglesia, están en la otra, están en la otra. O sea, usted hace mercado para otras casas, para su casa que aguanten hambre, ¿sí? Aquí en su casa es donde tiene que ver el fruto. Porque si no, entonces usted no es un cristiano, usted es un supervisor. Supervisor. Que va por allá a mirar, hola, ¿cómo se están portando ustedes con Dios? ¿Cómo lo están diciendo Dios? Y dentro de 8 días se va para otra. Y uy, y al último vuelve a su casa. Yo fui por allá y por allá. No, hermano, así no es. Entonces, Abraham tenía desconfianza de Lot y dijo, no, ese es muy carnal, yo le enseñé a orar, yo le enseñé a creer en las promesas de Dios, pero yo sé lo materialista que es. Él se metió allá por su materialismo, él está allá por eso, pero imposible que no se haya ganado 2 por año, 1 por 2 años, perdón, 1 por 2 años. Señor, 10. Yo he oído gente diciendo, porque Abraham no oró por menos, pero hermano, porque Lot no ganó más. ¿Sabe cuánto se ganó Lot? ¿Cuánto sabe usted que se ganó Lot? Ni uno solo, porque cuando él le habló a sus yernos, usted lo lee en el capítulo 19, cuando él le habló a sus yernos dijeron, este viejo se le corrió, está loco. Nunca nos había dicho nada y ahora nos dice que es que hay que salir de aquí, que es que porque Dios va a arrepentir, y que la Biblia dice que se burlaban de él. No se ganó ni uno solo. Pero Abraham rogó. Yo no quiero ser Lot. Yo quiero tratar de hacer lo que hizo Abraham. Más bien orarle a Dios, ya que nos puso en esta querida iglesia, orarle a Dios, dar buen ejemplo y orarle a Dios que salve las almas, que nos dé palabras apropiadas, que nos ayude a hablar con denuedo del evangelio, que respalde nuestra palabra con señales. Mire, las señales que Dios dio, las dio para respaldar el mensaje de la salvación. En San Marcos capítulo 16, que nos fascina y que todas las iglesias lo quieren vivir, dice Jesús: prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si beben cosa mortífera no les hará daño, tomarán en las manos serpientes y no los dañarán. Y la Biblia dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y mire cómo lo dice, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces los milagros son las señales que siguen a la palabra, pero lo grande de la palabra, mi amado hermano, es la salvación del alma. Eso es lo grande de la palabra. De nada sirve que Dios nos sanara. De nada sirve ni aunque Dios nos resucitara. En una época triste para nosotros, un buen predicador nos dijo, un hijo mío que es un buen predicador, viendo a su mamá sumida en el dolor, yo también estaba un poquito triste. Aquí teníamos el cadáver de nuestra hija de 20 años.
Y entonces este varón usó San Juan capítulo 11 y dijo: ¿es cierto o no es cierto que Dios resucitó a Lázaro? Sí, es cierto. ¿Y por qué no resucitó a nuestra hermana? No sé. Bueno, papá, pero si él resucita a mi hermana, ella no vuelve y se muere. ¿Dónde está Lázaro? ¿Dónde está Lázaro? Se murió. Pero si él creyó en el Señor, se cumplió la palabra que él dice allí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si mi hermana creyó en Jesucristo, ella está viva en Dios. Esto, oiga, una palabra. Teníamos el predicador en la casa y no sabíamos. Eso nos sacó del hueco. Eso nos sacó del hueco. Porque hay una salvación, hay una vida eterna en Jesucristo. Pero hay que cuidarla. Hebreos capítulo 4 dice: ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue predicada por el Señor, por sus apóstoles, y confirmada por el Espíritu Santo con las señales que Él hizo. Entonces no se vaya por el lado a buscar las señales, busque la salvación. Las señales vendrán como confirmación de la salvación que hay en usted. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Él dijo: Señor, yo quiero que esa gente sea salva. Yo sé que están cometiendo errores, pero perdónelos, tenga misericordia. Y no había oportunidad como la tiene usted. Usted sí puede desde hoy regalar 5 minuticos de su devocional. Señor, salva a la gente que está haciendo lo malo. Cambia a los jovencitos. A diario hay gente maquinando cómo meter a los jovencitos en la droga, en la delincuencia, en la prostitución, en la pornografía, cómo seducir a los hombres de casa, a los que tienen alguna platica, para que se metan a un prostíbulo, para que se metan a un bar. Hay gente buscando la estrategia, la manera. Hay gente hasta orándole al diablo para que pase eso. Pero los cristianos son sorprendentes. Algunos dicen: yo aquí perseverando, solito, porque nadie más cree en Dios. ¿Te quiere entrar al cielo solo? No. ¿No quiere entrar al cielo solo? Sola. Bueno, gloria a Dios, chóquela, ya somos 2. Tenemos que vernos sensibles. Abraham no tenía tiempo. Dios le dijo: voy a ir y ya eso va a ser un hecho. Dios está diciendo ahora: no es que el Señor detiene su venida como algunos lo aseguran. Algunos ya ni creen en la segunda venida de Cristo. Él dice: no la está retardando, es paciente. ¿Lo recuerda? Para con todos nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario orar al Señor. Señor, tenga misericordia. En medio de una oscuridad donde muchos están desesperados haciendo lo malo, salen de la casa. Hay personas que salen con el corazón noble y a pesar de lo noble del corazón solo encuentran la maldad para hacerla. No hay otra esperanza para ellos. Pero si usted y yo oramos, Dios abrirá las puertas. Dios nos dará palabras para hablar. Pero no es una palabra. Alguien dice: no, es que los evangélicos solo hablan. Estábamos después de la avalancha de Armero en un pueblito llamado Lérida. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Colocamos un equipo, porque eso empezamos a hacer en Lérida y en Guayabal y en todo eso. Por allá me conocen o me conocieron. Y entonces yo me quedé sorprendido porque la gente salía de las casas, pero asombroso, nunca me ha pasado eso. Y uy, qué tan bueno, y eso cogimos ánimo y cantamos con más fervor, como si en este momento entraran 100 personas aquí. Algunos de ustedes: no, este es mi puesto, y otros días: no, siéntese que yo puedo, ¿cierto? Otros pelearían por el puesto. ¿Te pelearía por el puesto? Entonces, esa gente venía y yo estaba predicando más contento. Eso cantamos con el acordeón, guitarras, no había piano.
pero el acordeón y las guitarritas sonaban bueno y cantamos coros viejitos y estábamos felices y comenzamos a predicar, a invitarlos a recibir a Cristo. Y después, perdón, pastor, perdón, ¿qué nos van a dar hoy? ¿Cómo así? No, es que aquí vienen unos hermanos y sacan la lista. Vea, empiecen a hacer la lista. Empiece por mí. Yo necesito una licuadora. Yo necesito. Espere un momentico. Todo eso es bueno hacerlo. ¿Cierto que sí? Si tenemos como, hermano, si usted ve a una persona con hambre y usted tiene la oportunidad, invítela a almorzar, pero esa persona, usted le da el almuerzo y a la tarde, ¿qué tiene? ¿Hambre otra vez? Háblele del evangelio, que si esa persona aprende a orar y aprende a confiar, Dios abrirá los cielos y le proveerá y la cambiará y la transformará. A veces parece que no ofreciéramos nada. Por nosotros mismos parece que no ofreciéramos nada. Pero usted no sabe lo que hace Dios con una persona que le puede creer a Él. Lo increíble que es Dios. Léase Hebreos capítulo 11. Dice que por fe en Dios hubo gente que derribó reinos, cerró las bocas de los leones, conquistó, alcanzó promesas de Dios por la fe. Entonces Abraham le rogó a Dios. Nosotros sí tenemos la oportunidad, podemos cambiar la historia de la ciudad de Armenia. Usted puede cambiar la historia de su familia, pero así a medias como vamos, así no se logrará. No es al que más anime al otro, sino al que más lo desanime. Vamos a ir al culto hoy. Hoy no. ¿No es que hoy juega la selección Colombia? Hoy no. Y hay veces es por el clima, ¿no? Yo iba a ir al culto, pero está como frío, ¿cierto que está como frío? Si eso más bien hagamos crispete y estrenemos el Netflix. Estoy molestando. No hay pasión. Tenga pasión por Dios. Propóngase a creerle a Dios y le garantizo, usted dirá, pastor, me funcionó, empecé a creerle a Dios y vi la gloria de Dios, porque Él empezó a bendecirme de manera especial. Gloria a Dios. Ayúdenos orando por la gente que no lo conoce, por su misma familia. Qué tristeza que su familia no camine con Dios. Las cosas no son obligándolos. Las cosas no es diciéndole, bueno, Satanás, ya usted ganó, ellos son del diablo y yo soy de Dios. ¿Sí? ¿Recuerda lo que dice la Escritura? Este es un encime, ya me voy. Este es un encime. La Escritura dice en el libro de Ezequiel, ¿no es? Es Ezequiel, ¿cierto? ¿Sí es Ezequiel? Sí. La Biblia dice, cuando yo le diga al impío que va a perecer, y usted no lo advierta de su mal camino, ni le diga de la oportunidad, el impío se va a perder por su pecado. Él se va a condenar por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de usted. Cuando yo le diga al impío va a perecer y usted le hable al impío y se aperciba de su mal camino y se arrepienta, yo lo perdonaré porque usted le habló y él creyó. Pero si el impío no cree y se aparta y hace lo malo, él se condenará por su pecado, pero usted habrá salvado su alma. Ese es nuestro trabajo. Abraham lo cumplió bien. Señor. Usted es el juez de la tierra justo. ¿Será que si faltan 5? No, mi hijo, si hay 45 está bien. Perdóneme, Señor, y se fue como cuando usted va a comprar al centro, a barequear con Dios. Pero ese fue un barequeo bueno. Señor, si no hay sino 30, está bien, por 30 los perdono. Si no hay sino 20, por 20 los perdono. Yo, no, ese es muy flojo, ese de pronto en 2 años se ha ganado 1. Señor, 10. Si hay 10, Dios tuvo que librar solamente a Lot y a sus hijas. Ni la esposa de Lot estaba preparada. Y le roncaba al pie.
Yo no sé quién roncaba más, si ella o Lot, pero roncaban juntos y no valió porque no había pasión en ellos. Usted tiene que cambiar las cosas, ¿cierto? ¿Me está entendiendo mi hermano, mi hermana? Porque nosotros sí podemos cambiar la historia de nuestra familia. Nosotros sí podemos cambiar la historia de Armenia. Podemos decirle a Dios: Señor, queremos que la gente entienda la predicación, que la gente sepa que hay una salvación y que tú los bendigas, que tú los ayudes, que tú los libertes, que sean libres del alcohol, de las drogas, de la delincuencia, de la violencia, de todos los demonios que hay, pero que vean la luz que yo les estoy dando. Que yo pueda dar ese ejemplo, yo pueda pararme ante Dios y decirle: Señor, hoy voy a suplicar porque perdones. Y todos los días, así sean 5 minutos, todos los días, algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Que usted pueda hacer el ejemplo de ese salmista. El salmista dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, allí estaré, allí estaré. Él veía gente que le decía: vamos a ir a la casa de Dios. Yo aquí he oído lo contrario. Aquí yo he oído es: yo llamé a fulano y no iba a ir, entonces como no iba a ir él, yo tampoco voy. ¿Ah? Eso es grave, ¿cierto que sí? Pero si sabemos, ¿cuántos sabemos aquí? No me diga. Sabemos los que estamos aquí y cada uno tiene ese entusiasmo y cada uno le ora a Dios. Los primeros que vendrán el próximo domingo serán su familia. Y Dios traerá otros y vendrán otros y vendrán otros. Y usted dirá: no, pues que no tenemos que darle. ¿Cómo que no tenemos que darles? Yo le puedo enseñar a una persona a confiar en Dios. Y me sorprendo lo que Dios hace cuando alguien le cree. ¿Usted sabe como yo? ¿Mi pastor Juan sabe como yo? Yo no tengo mucho que dar humanamente. Si a mí me voltean aquí de abajo, me cae poquito y plata casi no tengo. Pero si a mí me miran el corazón y me dicen quién es Dios, yo puedo decir: Dios es el supremo, Dios es el todopoderoso, Dios es el que sana las dolencias, Dios es el que libera de las ataduras, Dios es el que cambia las vidas. Eso es lo que tenemos para dar. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Le pido el favor que se evalúe. ¿Cuánto hace que conoce el Evangelio? Si Lot fracasó en 20 años, algunos dicen que eran menos, algunos dicen que eran más. Que estaba en Sodoma, no se ganó ni siquiera 2 personas por año. ¿Cuántas personas se ha ganado usted para Cristo? Usted muestra ese entusiasmo en su familia. Usted muestra esa convicción de fe en su casa. De manera que su familia dice: yo sé que algunos lo hemos logrado a medias y la gente está sin trabajo, pida oración para que Dios me dé un trabajo. Eso está bien, pero mal. Eso está bien, pero mal. ¿Cierto? Porque con trabajo y todo, si no tienen a Cristo, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego y a sufrir. Lo siento, pero es la verdad. Pero usted puede cambiar eso hoy. Usted puede decirle: Espíritu Santo, yo quiero que tengas confianza en mí, que sepas que en medio de mi debilidad yo haré lo posible por caminar en tus caminos y enseñar a mis hijos a caminar contigo, porque quiero que cumplas tus promesas en mi vida. Ore conmigo. Soberano Dios, en esta tarde nosotros reconocemos que tu palabra es la verdad y que tú eres un valor incalculable en el alma. Diga conmigo: Señor Jesucristo, te afirmo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a andar conforme a la voluntad de Dios y que se cambie la historia de mi familia, la historia de mi vecindario, de mi negocio, de mi empresa,
que esa sea una fuente de salvación y que Dios se encargue de todos mis problemas. Yo quiero heredar las promesas de Dios. Señor, quiero heredar tus promesas. Yo quiero ser como esos hombres y esas mujeres de Hebreos capítulo 11, que por fe en tu palabra conquistaron reinos, derribaron fortalezas, cerraron las bocas de los leones y alcanzaron tus promesas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.